Buenas tardes. Como ha dicho Juan Antonio, pues yo voy a presentar un poquito la actividad y posteriormente pues iré guiando con una serie de preguntas a la entrevista y escuchar lo que nos diga Juan Pérez Foncea. Los antiguos griegos distinguían tres tipos de relatos. Por un lado están aquellos que refieren hechos realmente acaecidos en un determinado momento, en un lugar y con personajes realmente existentes. A este tipo de relato lo llamaron historia. Por otro lado están los relatos de ficción, la novela, la fábula, por ejemplo, cuya certeza es plenamente negativa. Son fruto total de la inventiva de su autor. Pero también existen relatos de sucesos inciertos, pero sobre los cuales existe una tradición que los presenta como realmente acaecidos. A este tipo de relato los griegos le llamaron leyenda. El objetivo de esta charla-entrevista es tomar conciencia de que muchos acontecimientos del pasado de España que nos han presentado como realmente históricos son en realidad simples leyendas que no resisten el menor análisis científico y que son fruto de una propaganda interesada y maliciosa de otras potencias europeas empeñadas en socavar el prestigio internacional de nuestro país. El problema es que estas falsas leyendas se han ido transmitiendo de generación en generación y muchos españoles las hemos creído y aceptado como verdaderas. Nos avergonzamos de ellas y por un falso rigorismo moralista o por ignorancia pues nos minusvaloramos y nos creemos inferiores a otros países europeos. Es cierto que hubo errores, es cierto que hubo abusos, pero ¿se puede juzgar y ver la historia desde el presente? Es muy importante conocer el pasado, lo que realmente sucedió, pero no solo por conocer lo que pasó, la verdad de lo que pasó, sino para poder explicar el presente y para construir mejor el futuro. Para ayudarnos en este objetivo está con nosotros Juan Pérez Foncea, abogado y escritor. En su página web pues pueden ver ustedes los 9 títulos, ¿verdad? 9 libros que ha escrito, 10 libros. 5 de ellos son de novela histórica. Algunos de sus títulos son El héroe del Caribe, Invencibles, Fuego en el Mississippi, Los tercios no se rinden, Venced al corsario inglés. Estos 5 al menos están afuera y pueden adquirirlos, luego les comentaremos al final un poquito. Y además otras novelas dirigidas al público infantil. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un apunte personal o una pregunta de tipo personal, y es ¿por qué, siendo abogado, en principio de formación, dejó, después de 14 años creo que estuvo ejerciendo la abogacía, y se dedicó a escribir novela? Bueno, lo primero, se oye bien, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues como se suele decir, me alegra que me haga esta pregunta, porque yo creo que es un poco el kit de lo que vamos a hablar a continuación. Quiero decir que tenemos una aproximación a la historia de España muchas veces, por no decir casi todas, muy ideologizada desde un lado, desde el otro y desde el medio pensionista. Y eso nos causa un daño terrible. Entonces yo no voy a decir que yo no tenga ideología o que yo no tenga mi manera de ver las cosas, pero sí quiero insistir mucho, y lo voy a explicar, que yo llego a las conclusiones que voy a exponer aquí por una vía absolutamente, vamos a decir, racional, o sea, por el estudio, o sea, el estudio es incuestionable, ¿no? Uno puede decir, no, pues para mí 2 y 2 son 5, no, lo que dices, para mí son 3, porque tal, ya dijo fulanito de tal. No, estudia un poco y 2 y 2 son 4, y no hay más vueltas que darle. Luego sobre eso se podrá discutir otras cosas, pero que 2 y 2 son 4 no cabe la duda. Bien, entonces efectivamente yo era abogado, trabajé 14, estudié la carrera aquí en España, luego me di una beca para estudiar en donde quisiera, y eran los años que entraba España a la Unión Europea, entonces estuve en Bélgica estudiando Derecho Internacional y Derecho Europeo.
No sé si aprendí algo de derecho internacional y derecho europeo, pero aprendí francés, ¿no? Entonces, siendo de San Sebastián, bueno, aquí en realidad soy riojano, soy nacido en San Sebastián, pero soy de Fuenmayor y los de Fuenmayor nacemos donde queremos, ¿no? Bien. Entonces, aclarado este punto que es importante, porque la mayoría de mi familia además es de Fuenmayor, o sea, no lo digo por decirlo, pues volví a España y desde San Sebastián, vamos, a tiro de piedra tenía Francia. En aquel entonces, supongo que ahora será igual, había multitud de abogados en España, ¿no? Solo en Madrid, en aquel entonces, estamos hablando de los años finales de los 80, 90, solo en Madrid había más abogados que en toda Francia. Entonces, con esa competencia tan grande, pues me puse en Francia, nada más pasar la frontera, y me fue muy bien, porque, bueno, porque era distinto a los demás, entonces pues, podía jugar con esa diferencia y tenía muchos clientes franceses con intereses en España, pues para montar empresas o por herencias o por lo que fuera, y españoles que querían ponerse en Francia. Bueno, y así me fue muy bien, nunca hubiera pensado escribir. Ocurrió un pequeño milagro que bueno, yo le llamo en broma un pequeño milagrito, no sé si es un milagrito o no, pero tiene fecha y hora, que es el 3 de abril de 2002 a las 4 de la tarde, o sea que el mes de abril próximo, el mes que viene se cumplirán 20 años, yo ahí empecé a ser escritor. Voy a saltar este tema para no aburrir al personal. Empecé a escribir y lo que escribí, lo que me salió, fue ficción 100% y muy parecido al Señor de los Anillos, Tolkien, Patatín. Y escribí 4 libros de este género. Publiqué uno cada 2 años y ya empecé primero en 2004, 2006, 2008, 2010. 2010 ya estaba saturado de escribir este tipo de novelas y como no había... Bueno, el derecho lo abandoné en 2009. Yo a partir de 2009 me dedico solo a escribir. Pero bueno, en ese momento, 2009-2010, ya llegué a tener un poco de saturación de este género de fantasía, ¿no? Como que ya de monstruitos y de mundos célticos y vikingos y tal, ya está. O sea, ya he dicho todo lo que tenía que decir y ya está. O sea, ya hasta aquí hemos llegado. Bueno, entonces es donde empieza lo que estamos aquí tratando. Me llega un PowerPoint casero hecho por un taxista colombiano de Cartagena de Indias que se titula "Para los amantes de la historia, el héroe olvidado". Y ahí cuenta en minuto y medio la historia de Blas de Lezo. Yo pediría al respetable público que levante la mano el que no sepa quién es Blas de Lezo. Bueno, esto, uno, solo uno. Bueno, pues esto es una maravilla, porque hace 5 años me hubiera preguntado y estoy seguro que hubiera levantado la mano el 90%. Porque no soy el único, hay mucha gente que ha escrito sobre Blas de Lezo. Tengo aquí este libro, que está también fuera, El héroe del Caribe, que es el libro que ahora contaré, cómo escribí sobre Blas de Lezo, y he traído aquí esto para la conferencia porque en la portada sale la estatua que un lector de mi libro entró en vibración, igual que entré yo después de ver el PowerPoint esto, y puso esta estatua en la Plaza de Colón de Madrid. Estuvo el rey inaugurándola, yo intervine también, y mucha otra gente. Hizo una acuestación popular y en 2 meses por internet consiguió 300.000 euros. Para pagar esta estatua, bueno, hubo historias emocionantes de gente en el paro. Yo el primer trabajo que tenga pagaré para pagar esta estatua. Yo soy estudiante y no tengo dinero, pero me ofrezco a lo que sea, a hacer fotocopias, a visitar a la gente del ayuntamiento. Bueno, en 2 meses se consiguió, ahí está, esta estatua. Y ahora, gracias a Dios, hay mucho movimiento. El lunes estuve en Madrid dando una conferencia como esta, donde al lado mío había un señor que había hecho un cómic de primer nivel, o sea, unos dibujos preciosos sobre Blas de Lezo. Bien. Pero entonces, en aquel entonces, estamos en 2010, yo que soy de San Sebastián y Blas de Lezo era de San Sebastián, era de Pasajes, pero aquel entonces Pasajes pertenecía a San Sebastián, a vuelo de pájaro hemos nacido uno del otro a 6 kilómetros de distancia. Digo, ¿cómo no he oído hablar nunca de Blas de Lezo? Y he nacido a 6 kilómetros de este señor. Aunque hubiera nacido en Cádiz, me da igual, aparte que vivió en Cádiz bastante tiempo. Su mujer allí era conocida como la gobernadora. Digo, aquí tenemos un problema. O sea, si Lezo hubiera sido de cualquier otro país del mundo mundial, es que tendría una plaza en cada pueblo, tendría una estatua en cada pueblo, y aquí nadie sabe quién es. En Madrid hay una calle, Blas de Lezo, que está en el extrarradio, todavía sin urbanizar, en un descampado. Es una cosa asombrosa. O sea, digo, aquí somos masoquistas, somos tontos, ¿qué somos? ¿No? Bueno, entonces, al poco de punto, entro en vibración, me fui a Colombia, me fui a Cartagena, Indias, me fui a todos los sitios de Blas de Lezo, me leí tropocientos libros de Blas de Lezo. Llegó un momento que cuando yo hablaba de Blas de Lezo me decían, bueno, ¿tú has estado en la batalla? Digo, no,
Bueno, sí, he estado en todos los sitios y he recorrido, y ya lo escribí en 4 meses. Todos mis libros me han llevado de 1 año en adelante. Este lo escribí en 4 meses, de tirón, y bueno, pues gracias a Dios se ha vendido muchísimo y se sigue vendiendo y sigue dando a conocer Blas de Lezo, pero como digo, hay mucha otra gente que también está escribiendo, o sea, no voy a decir que soy yo aquí. Pero para mí fue, entonces me entrevistan en la televisión y me dicen, oiga, hay muchos Blases de Lezo en España, como dicen, hay muchos héroes olvidados, y yo en aquel entonces, ignorante de mí, le dije, no, este es uno que se nos ha pasado. Pero luego he cogido gustillo a la historia, a la novela histórica sobre España, y dices, bueno, es que todos son Blases de Lezo, todos son Blases de Lezo. Para la que no conoce a Blas de Lezo, y para los que igual lo tienen un poco olvidado, voy a decir en 2 minutos quién es Blas de Lezo. Es un señor, junto con Álvaro de Bazán, yo pienso que es el mejor marino de guerra de la historia de la humanidad, no digo de la historia de España, digo de la historia de la humanidad. Hay un estudio comparado entre él y Nelson. En Nelson uno va a Londres, Plaza Central de Londres, Trafalgar Square, por cierto, Trafalgar es un cabo de Cádiz, Trafalgar, donde allí sí que nos ganaron, y donde allí sí que ya perdimos la hegemonía en el mar, y donde ya Inglaterra toma el testigo de primera potencia en el mar. Pero eso fue en 1795. Hasta entonces todo lo demás es propaganda. Entonces, y ahí tiene una estatua con una columna, sujetando a Nelson de no sé cuántos metros de altura, pero vamos, muchos metros, y aquí nos permitimos no tener ninguna estatua de Blas de Lezo en ningún sitio, hasta esta que se ha puesto por fin en Madrid. Bueno, Blas de Lezo es un señor que nunca ha perdido ninguna batalla, limpió el Mediterráneo de berberiscos, que eran los yihadistas de la época. Hasta Blas de Lezo no se podía vivir con seguridad en la costa del Mediterráneo. Venían los argelinos, te secuestraban, o a toda la familia, o a todo el pueblo, los llevaban a África y allí de esclavos. Solo se podían liberar si se pagaban unos rescates cuantiosísimos, que la mayoría de la gente no tenía, o los mercenarios, que era una orden que tenían ese carisma de cambiarse por cautivos, ¿no? Ahí está la Virgen de la Merced en Barcelona. Y también en Barcelona está, por ejemplo, Premià de Mar y Premià d'Alt. Premià d'Alt, pues, lógicamente es Premià del Alto, que es donde la gente vivía en el Alto, porque no se podía vivir en la costa hasta que no llega Blas de Lezo. Limpió el Pacífico de corsarios ingleses. Y luego lo más importante, que es lo que cuento en este libro, que es la última batalla, la de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias está muy cerquita de Panamá y es el mejor puerto natural de América. Y en Panamá, en la costa del Atlántico, está Portobelo. Los ingleses sabían que si tomaban esas 2 poblaciones, se hacían con el control de toda América, porque el que controla Panamá, el estrecho y el canal de Panamá, que todavía no estaba, pero como si lo estuviera, porque los barcos, como el Cabo de Hornos es muy peligroso, para todo el comercio entre el Pacífico y el Atlántico se utilizaba Panamá. Llegaban al Pacífico, cargaban en mulas las mercancías, las llevaban al Atlántico, y ya seguían para Europa, o al revés, o de Europa, cruzaban ahí y ya iban a Filipinas o a China. Bueno, entonces, si tomaban eso, los ingleses, toda América ahora sería protestante y hablaría inglés. Y lo estudiaríamos en los colegios. Y habría una película de Hollywood cada media hora sobre el tío que nos ganó a Blas de Lezo, que se llamaba Vernon. Que, por cierto, si cogéis el avión y vais a Washington, decís, oye, ¿dónde está la residencia del primer presidente de los Estados Unidos? Ahí, ¿cómo se llama? Mount Vernon. Es por este Vernon. Es un tío muy conocido y muy famoso en Inglaterra y en Estados Unidos. Bueno, pues este Vernon le forramos de manera antológica, hasta el punto que el rey de Inglaterra prohibió taxativamente que se hablara de esto. En Inglaterra y en Estados Unidos nadie sabe quién es Blas de Lezo. En la enciclopedia británica a día de hoy sigue sin aparecer Blas de Lezo. Yo les he escrito 2 veces para ver si lo ponen, lo están estudiando, tardarán siglos en llegar a una conclusión. Bueno, y es así, ¿no? Bueno, podría decir 200.000 cosas más, pero me callo porque si no, aquí no vamos a avanzar. Entonces, perdón, para que pases a la siguiente pregunta. No, hay que controlar los tiempos, pero a lo que voy es eso, ¿no? Que después de esto, si te pones que todo es Lezo, todo es Lezo. Y nos han contado unas mentiras, y por supuesto que existe la leyenda negra antiespañola, a la que insisto, llego por el estudio de las cosas que ahora iré contando. O sea, no, además, ojo, no es que yo, ya hemos dicho que soy abogado, o sea, yo no es que soy un tío muy listo, que entonces he descubierto unas cosas que no sabe nadie. No, si esto, yo estaba en Estados Unidos preparando los libros y me dicen los historiadores, esto lo conocemos. Otra cosa es que no es políticamente correcto en Estados Unidos y no se estudia. En Inglaterra, vamos, es corregido y aumentado. Porque decía, la leyenda negra ahora mismo sigue viva y está especialmente viva en Estados Unidos, especialmente viva. Y puedo, si luego hay tiempo, dar pruebas
pruebas que además las podéis comprobar cuando queráis, porque está en internet, y lo veis lo que están estudiando ahora mismo los niños en Estados Unidos sobre España. Es de juzgado de guardia, o sea, es para coger el juez de Garzón que se dedicaba a meter en la cárcel a medio planeta, pues que meta en la cárcel a medio Estados Unidos, porque es impresionante. Bueno, sí, me callo. A propósito de la leyenda negra, comienza a fundirse en el siglo XVI, ¿verdad? Y los primeros, el primer hecho, hay tres hechos claves, que son la expulsión de los judíos, la Inquisición y la conquista española. Vamos a ir un poquito hablando de cada uno de ellos. Del primero, de la expulsión de los judíos, ¿nos puede poner un poquito? Bueno, vamos a ver, texto. La leyenda negra surge de una manera muy débil y casi folclórica en Italia. Yo he vivido 2 años en Italia, les conozco bien a los italianos, y se suele decir que los españoles somos... Bueno, no me quiero meter con nadie, no me voy a meter con nadie. Simplemente voy a decir que los italianos, que son mucho más sofisticados que nosotros somos más brutotes, somos más de andar por casa, más llanos, somos más llanos, pues les molestaba un poquito que, bueno, pues que España dominara Italia, ¿no? Las 2 Sicilias, el milanesado, etc. Y entonces pues empiezan a hacer bromas y chanzas sobre los españoles, ¿no? De que somos unos tíos tal, y de ahí surge, por ejemplo, el concepto de marrano, ¿no? Los marranos, pues se llamaban los judíos, porque como sabéis los judíos no comen carne, ¿no? Los marranos son los cerdos, pero entonces, los españoles son medio judíos y tal y cual, y ahí surge el concepto de marrano. Y esto era una cosa que en España se conocía, pero que hacía gracia. O sea, en muchas obras clásicas de Calderón, etcétera, sale alusiones a esto, pero tampoco se le da mayor importancia. El grueso de la leyenda negra surge con la ruptura protestante. La ruptura, yo me niego a llamarle reforma, tampoco es el tema que nos toca hablar, pero lo he estudiado bastante a fondo y ha roto Europa y sigue rota Europa en 2 partes, que es la ruptura protestante. Entonces, en esa época, claro, coincide la ruptura protestante con la aparición de la imprenta. Entonces, les falta tiempo a los holandeses, que dicen la leyenda negra antiespañola toma el testigo Alemania, Holanda y luego con un entusiasmo fuera de lo común Inglaterra, que la ha mantenido y la sigue manteniendo hasta nuestros días. Pero entonces surgen los pasquines, surge la imprenta, y era el internet y la televisión de la época. Entonces aquello se llena Europa de alusiones a lo que ahora vamos a hablar. En primer lugar la expulsión de los judíos, luego la Inquisición y luego la conquista de América. Y después lo toma Inglaterra y después Estados Unidos. Y en medio los revolucionarios franceses. Porque en un mismo saco se mete a España y el catolicismo, o sea que tiene su razón de ser, porque yo digo que la esencia de España es el catolicismo. ¿Por qué digo que la esencia de España es el catolicismo? Y esto no quiere decir que para ser buen español todo el mundo tenga que ser católico, o que si uno no es católico no es español o no es buen español. No, pero culturalmente somos católicos, igual que Marruecos y Arabia Saudí culturalmente son musulmanes. Y Francia, pues culturalmente ahora mismo es la Revolución Francesa. Y Inglaterra es el parlamentarismo. Y luego Estados Unidos pues es la libertad y el sueño americano y no sé qué, cosa que no deja de tener su gracia. Porque claro, que un país que tenga por seña de identidad la libertad y la democracia, cuando hasta 1967, por ejemplo, un negro no se podía casar con un blanco, ¿verdad? Cosa que en España nunca ha ocurrido, y que nosotros somos los que tengamos que aprender libertad de ellos, pues no deja, y tolerancia, no deja de ser un poquito asombroso. Pero vuelvo al tema. La Revolución Francesa anticatólica, porque bueno, España digo que es católica, ¿por qué? Primero, la unificación de España primera es el mayo del año 589, cuando los visigodos se convierten al catolicismo. Ellos eran arrianos, que era una herejía del catolicismo. Se hacen católicos. Entonces, entonces ellos lo tenían prohibido, los matrimonios mixtos estaban prohibidos entre hispano-romanos y góticos o germánicos. A partir de mayo de 589 hay una sola ley para toda España. Todos somos iguales, germánicos y no germánicos. Bueno, inmediatamente viene la ocupación musulmana. 8 siglos de reconquista, es decir, de luchar con todos los matices que se quiera y con todas las cosas que se quiera, pero es una lucha por recuperar la España perdida, la España cristiana frente a la España musulmana. Y el mismo año que se recupera toda España, que se firma la paz con Boabdil en Granada, ese es el mismo año que se
descubre América y que se lleva la fe a América. Se pierde medio continente para el catolicismo y se gana todo el continente americano. Luego hablaremos cómo ha sido esto, que es muy denostado y muy atacado. Bueno, entonces digo, la Revolución Francesa, que es muy anticatólica, hay un señor, por ejemplo, que se llama Debray, que era un dibujante maravilloso, como Gustavo Doré, que muchos conoceréis, un dibujante maravilloso. Le gustaba dibujar torturas, que él se imaginaba y se inventaba. Hay un cuadro muy famoso de un español matando a un niño, dándole un cabezazo, lo coge de las piernas y le pega de cabezazos contra un árbol, un niño de 4 o 5 años, ¿no? Y detrás hay un montón de hombres y mujeres colgados, como si fueran las vacas en los mataderos, colgados de un gancho, allí que están ya todos muertos, ¿eh? Bueno, y debajo ponía la Inquisición española. Bueno, esto ha circulado durante siglos, durante toda Europa, ¿no? Entonces, los 3 pilares: la Inquisición, la expulsión de los judíos y la conquista de América. Sobre los judíos, punto número 1, no se puede juzgar cuestiones del pasado con mentalidad actual. Hoy en día estaría muy mal visto que ningún país del mundo diga: oye, pues vamos a expulsar de aquí, pues eso, a los negros, o a los musulmanes, o a los que no estén de acuerdo con determinado asunto, o a los que, lo que sea, ¿no? Porque aquí se puede poner de moda, según va cambiando las ideologías, por cualquier cosa. Lo que hoy nos parece bien, según las ideologías, igual mañana nos parece mal, ¿no? La esclavitud está perfectamente admitida durante siglos y además tiene su motivo y su porqué, digo, histórico, de cómo se conformó. Al principio fue un avance, porque al enemigo se le mataba. Luego se dijo: oye, no le vamos a matar, los ponemos aquí de siervos, sin ningún derecho ni nada, y eso es la esclavitud. ¿Vale? Entonces, no podemos juzgar, y yo ahora desde luego no voy a defender que estuviera bien la expulsión de los judíos, pero sí voy a decir una serie de datos. Primer dato: los judíos han sido expulsados de todos los países de Europa. Parece que los únicos que los hemos expulsado hemos sido nosotros. ¿Quién es el primero que los expulsó? Inglaterra. Hombre, qué casualidad, tan tolerantes y tan amantes de no se sabe qué. Los primeros, los ingleses, en el siglo XIII. De Alemania han sido expulsados 3 veces, no hablemos del Holocausto. De Francia han sido expulsados 4 veces. Bueno, nosotros los hemos expulsado una. Pues comparado con los demás, exactamente igual. Bueno, pero da la casualidad que parece que solo los españoles hemos expulsado a los judíos. Bueno, pues bien, pues esto es... O sea, ya creo que queda por sí sola esta pata de la leyenda negra. O la tenemos todos o no la tenemos ninguno. El otro aspecto de la leyenda negra, quizá el tema estrella, ¿no? Es el tema de la Inquisición, ¿no? Unas cuantas cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué se creó la Inquisición? ¿Cuáles eran los métodos de actuación de la Inquisición? ¿Son ciertas las cifras de ejecutados que se dan en algunos manuales? Y algo también muy interesante: ¿qué métodos empleaban otros países para mantener la uniformidad religiosa, que era algo habitual en esa época? Bueno, aquí sí que... Vamos a ver. Con la Inquisición además se da un fenómeno curiosísimo, que es el de la autoflagelación. La autoflagelación nuestra. Porque si vais a Torrelavega hay un museo de la Inquisición, donde, por los datos que yo tengo, estoy dispuesto a rectificar si estoy equivocado, la mayoría de lo que yo he visto allí, lo he visto por vídeos y cosas. Yo no estaba allí porque me da sarpullidos entrar en ese museo. Es falso. O sea, lo que yo he visto es incorrecto. Pero es que aunque fuera verdad, aquí es donde entra, hay un señor que yo sigo y que dice, y yo empiezo cada vez más a compartir su idea, dice: siempre hemos dicho que el pecado original o el pecado capital de los españoles es la envidia. Pues yo discrepo, cada vez más. Aunque no sea un pecado capital, yo creo que nuestra seña, o sea, nuestro defecto principal es la ingenuidad. Somos ingenuos. Somos terriblemente ingenuos. ¿Quién es la primera traficante de drogas de la humanidad? La reina de Inglaterra. Las guerras del opio con China, muy poco conocidas, porque lógicamente Inglaterra no se dedica a hacer películas sobre las guerras del opio, ni Estados Unidos, que es el hermanito o el hermano mayor de Inglaterra. Pero vosotros os imagináis ir a Inglaterra y oye, un museo sobre el tráfico del opio y las guerras del opio, cuando Inglaterra le obligó a China a producir opio y declaró una guerra porque Inglaterra se forraba vendiendo droga por todo el mundo. Es que no se le pasa a nadie por la cabeza.
Igual que si yo tengo, vamos a suponer, un bisabuelo o un abuelo, no voy a poner más cerca porque ya me parece feo decir mi padre o mi madre, ¿no? Vamos a poner un abuelo o un bisabuelo. Que por cierto aquí tengo parientes que compartimos abuelos y bisabuelos. Bueno, pues, y que hubiera sido lo que queráis, traficante de drogas, un borracho consumado, un asesino en serie, lo que queráis, no voy a poner ya cosas peores que las hay. No, yo no me dedicaría a escribir libros sobre mi abuelo y al primero que me encuentro por la calle decir, oye, ¿sabes que tuve un abuelo que un sinvergüenza y donde... No, porque, bueno, pues lo tuve, pues muy bien, lo tendré que asumir, pero no hace falta ir por ahí. Bien. Bueno, nosotros somos los únicos que, aunque sea mentira, le montamos un museo de la Inquisición en Torrelavega. Es que yo, de verdad, a veces digo, pero es que esto sí que es para ir al médico, ¿no? Como dicen los catalanes, para hacerse una mirabilidad. O sea, es que esto es una cosa de juzgado de guardia, vamos. Bueno, entonces la Inquisición española, ¿qué es la Inquisición española? La Inquisición española es la policía de la época. Punto. Lo que pasa es que era una época muy distinta a la actual. Ahora que es el sumum de lo que nadie se puede salir de lo políticamente correcto, la democracia. Si un tío no es demócrata, ese tío está fuera. O sea, tú eres un intolerante, eres un no sé qué, eres tal, eres cual. Ya partimos, porque como no eres demócrata, ya eres todo, ¿no? Todo lo malo que se pueda decir. Bueno, pues era una sociedad donde lo que primaba era la unidad religiosa. Pero en España, y en Francia, y en Alemania, y en Rusia, y en Estados Unidos, y en África, y en todas partes. Los países musulmanes, los protestantes, los católicos, cuius regio, eius religio, ¿no? Que de cada rey, su religión. O sea, que el rey es protestante, macho, pues tiene que ser protestante o te la vas a jugar, como se la jugaron los católicos en Inglaterra, ¿no? Se nos ha vendido, bueno, poco menos que aquí. Luego, la hoguera. En toda Europa y en América, digamos los juicios de Salem, a las brujas se les quemaba. Bueno, ¿cuántas brujas condenó la Inquisición española en 3 siglos y medio de historia? Porque eso es tarde, la Inquisición no quemaba a nadie, La Inquisición hacía un estudio y decía, esta señora está probado, pues que tiene culto diabólico, o que tal, o que tiene unas cosas tal, y entonces le cogía el Estado y le decía, ven para aquí, y la mandaba a la hoguera. Yo he estudiado actas verdaderas, de piratas ingleses capturados en Perú, capturados por la Inquisición, que son condenados a 6 meses de catequesis en un convento. O sea, esas son las penas terribles de la Inquisición española. Esto es verídico y se lo puedo enseñar al que quiera. Si ese mismo pirata, en vez de cogerlo la Inquisición, lo coge directamente la autoridad civil, pasa por la horca, pero sin ningún tipo de problema, ¿no? Bien, pero es que ¿la Inquisición española fue la primera? No, la primera Inquisición se fundó en Francia. ¿Y la Inquisición española es la única? ¿O la más cruel? Vamos, si comparamos con otras Inquisiciones, vamos, te caes para atrás. Entonces, como digo, en 3 siglos y medio, ¿cuántas brujas condenó la Inquisición española? Pues no recuerdo el dato exacto, pero caben en un autobús. Desde el orden de 40, 50, por ahí. En el juicio de Logroño, famoso, que se juzga a las brujas de Zugarramurdi, se condenó a 6. Y el padre jesuita, que creo que se llamaba Daza, que llevó el juicio, quiso absolver a todas. Si no se absolvió a todas fue por presión popular, porque la gente estaba deseando de cargarse a las brujas. Esas brujas de Zugarramurdi venían de Francia. En Francia los ilustrados franceses, amantes de la libertad, absolutamente racionalistas, que no creían en ningún tipo de brujería ni de nada, ya se habían cargado 60. De aquí se condenó a 6. Pero es que en un solo año, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, se cargaban decenas de miles. Y sin ningún tipo de juicio. O sea, linchamiento popular, como en las películas del oeste. Y además bastaba decir, oye, te caía mal la vecina, y decías, oye, mi vecina, yo le veo por las noches que hace unas cosas muy raras, allí con fuego y tal. Adiós, vecina. Entonces, ¿pero qué pasa? La leyenda negra antiespañola, que luego si hay tiempo diremos de dónde sale y por qué sale. Bueno, ya he dicho de dónde sale, pero luego no explico por qué sale. Tiene una ventaja, que mientras todo el mundo habla de la Inquisición española, nadie habla de la Inquisición inglesa, vaya que si la hubo, ni de la Inquisición alemana. O sea, matas 2 pájaros de un tiro. Vamos a poner a caldo a los españoles y de nosotros no habla nadie. Yo escribiendo el libro de Invencibles, que cuento la verdad
de la Armada Invencible. Os adelanto que el tan cacareado desastre de la Gran Armada, que es como se llamaba, no fue ningún desastre, y que murieron más ingleses que españoles, pero es que además es una guerra que dura 10 años y que cuento el final en otro libro que tenéis ahí fuera, que es Venced al corsario inglés, donde matamos a Drake, o más conocido en España como Drake, y destrozamos la flota inglesa durante 40 años, ya no tuvieron barcos durante 40 años, y los incipientes colonias que tuvieron en Estados Unidos se murieron de hambre porque no tenían barcos ni para llevarles comida, cuando la historia oficial cuenta exactamente lo contrario, que ya Inglaterra a partir de entonces dominó los mares y tal y cual. Suelo decir que es como si un partido de Nadal gana 6-1, 6-0, 6-0, solo pasa la historia, el juego que perdió, que en este caso es que no perdió, que no perdimos, quedó en tablas, y resulta que se olvida que ganó el juego, que ganó el partido, y el Grand Slam y todo lo que queráis. Pero es igual que lo de la gripe española. Ahora mismo, cuando con el COVID sale de la India y dice, no, vamos a llamarle la variante Delta, no vaya a ser que se ofendan los indios. Pero la gripe española, ¿por qué se llama gripe española? Ni surgió en España, ni la mayoría de los muertos fueron en España, ni nada por el estilo. ¿Por qué es la gripe española? Bueno, pues es la gripe española porque era la salida de la Segunda Guerra Mundial, murió más gente de la gripe española que de la guerra, y como España no habíamos estado en la guerra, teníamos los medios, y lo hicimos, de controlar perfectamente estadísticamente dónde se iba expandiendo la gripe, dónde moría más gente, cuándo, qué medios había para hacer frente a la gripe. Entonces, como todos tiraban de los datos de España, pues le llamaban la gripe española. Anda, qué gracia, ¿no? Anda, qué gracia. Bueno, por lo mismo la Inquisición es... Pero es que yo me estoy encontrando novelas actuales. Tenéis una novela de un autor actual americano de estos de suspense y tal, y el otro día leyendo una novela de estas, publicada en 2010 o 2015, una chica que llega a un interrogatorio que mucha gente dice, esto no es un interrogatorio, esto es la Inquisición española. Y eso, toca, es que es alucinante. Bien, entonces, como digo, era una policía, tenía medios, no fue nada sanguinaria, o sea, ya lo he dicho, o sea, cabe en un microbús las brujas que condenó la Inquisición, y ya digo, en Alemania, en Inglaterra, decenas de miles, se habla de más de 100.000, y además sin proceso y con linchamiento. Aquí sí, aquí había proceso y actas de cada cosa, pero eso se puede estudiar y se puede saber. Otro tema de mucha controversia fue y sigue siendo, porque si no ahí tenemos las intervenciones hace unas semanas del presidente de México, ¿verdad? Que es descendiente de españoles, pues ese tío, bueno, ahora el tema de la conquista de España. ¿Qué hay de verdad en las acusaciones de crueldad, masacre, saqueo de los indígenas por parte de los conquistadores? ¿Qué diferencias existen entre las conquistas de España y las colonizaciones llevadas a cabo por otros países como Inglaterra, Bélgica, Francia o Alemania? Primero, cuando un hispanoamericano, cuando la palabra Latinoamérica yo no la uso jamás y os pido que no la uséis jamás, porque eso es un propósito que salió de Napoleón III y de las embajadas francesas para quitarnos a España el protagonismo y ponérselo a ellos. Porque claro, ya Quebec es Hispanoamérica, ¿no? Quebec es la América francófona, ¿no? O sea, yo sí, y los demás no. O sea, que decir, si ellos hubieran tenido algún protagonismo los franceses en América, ¿no? Es Hispanoamérica, y si metemos a Brasil, Iberoamérica, y ya está, o Lusoamérica, si quieres hablar de Brasil. Bueno, entonces, hubo un francés que dijo, hay un momento superior en la historia de la humanidad que es la historia de España del siglo XVI al XVII. Un momento, lo reconoció un francés porque es así. O sea, la obra de España en América, yo estoy convencido de los aquí presentes, vamos, sin ánimo de ofender a nadie, o sea, es que no podéis ni sospechar lo que fue. Fue probablemente una de las grandes, la mayor gesta de la humanidad. La mayor gesta de la humanidad. Y yo digo sin complejo que la historia de España, y lo digo por estudio, o sea, yo, bueno, en fin, no se me puede hacer aquí la prueba de la verdad o la máquina esa de la verdad, pero yo después de haberlo estudiado a fondo, que llevo ya más de un decenio, es la historia más grande de la humanidad. Esto queda muy mal decir esto, porque es que además todas las comparaciones son odiosas y todo el mundo ha aportado muchísimo, y todo el mundo y todas las personas, pues cada uno en su género, todos somos el mejor en algo.
Yo estoy convencido de eso y además es verdad. Entonces no quiero hacer de menos a nadie, pero sí, y además uno puede decir, no, pues el Imperio Romano, pues bien, o sea, yo es que tampoco voy a discutir con eso, pero lo que sí quiero discutir es el complejo de inferioridad que tenemos y que lo tenemos. Voy a adelantar diciendo una frase de un autor que es premio Nobel y que no es de mi devoción, pero que es una frase que clava lo que quiero decir, y que es Milan Kundera, que es checo, y dice, para liquidar a las naciones, lo primero se les quita sus libros, su cultura, su historia, y luego viene alguien y les cuenta y les escribe otros libros, les da otra cultura y otra historia, y la nación comienza poco a poco a olvidar lo que es y lo que ha sido, y los pueblos circundantes lo olvidan mucho antes. Esto es exactamente lo que ha pasado con España. Cuando nosotros, vamos a ver, ayer vi una conferencia de un amigo mío que se llama Luis Antequera, que conozco personalmente, de hecho he estado en su casa dando una conferencia que yo creía que se hundía el piso, porque en un piso de Madrid estábamos, pues no sé si tanta gente como aquí, y decíamos, esto que se va a hundir el piso, esto no puede estar contigo. No se hundió, terminé la conferencia y aquí estoy, y Luis Antequera sigue en su casa. Pero decía, he hecho cálculos, dice el Luis Antequera, no es que descubriéramos América, y esos cálculos hemos descubierto el 57% del planeta, porque la gente tampoco lo sabe. Aparte de ser los primeros que hemos dado la vuelta al mundo, que eso tiene una trascendencia terrible, no es como ganar las Olimpiadas, no, es que somos los primeros que... No, eso también, si diera tiempo, explicaría las consecuencias que tuvo. Es que hemos descubierto el 57% del planeta porque hemos descubierto Oceanía, todas las islas del Pacífico, que eran España, Australia, somos los primeros que fuimos a Australia, ¿verdad? Y entonces, como digo, claro, el resto de potencias europeas querían parte del pastel, Francia quería parte del pastel, Inglaterra quería parte del pastel, Holanda quería parte del pastel, y lo intentaron, y lo que consiguieron fue conquistar Jamaica y las Guayanas estas que están encima de Brasil, es lo único que consiguieron. Por las armas no pudieron, a pesar de que siempre hemos sido un país demográficamente menor al resto de Europa, siempre. Y a pesar de que éramos tan pocos, de hecho, por eso perdimos Australia, porque Australia, el origen de Australia es tierra austrialia, por los austrias, tierra austrialia del Espíritu Santo. Ese es el nombre original de Australia. Bueno, pues perdimos porque no había gente para abarcar un continente tan grande. Pero como vieron que no nos podían ganar por las armas, pues hicieron la mayor, porque así como he dicho que la historia de España es alucinante, bueno, pues hay que reconocerlo, aunque sean malas artes, pero hay que reconocer la mayor obra de difamación y de divide y vencerás, de división, que se ha hecho nunca en la historia de la humanidad. Tan importante que ha durado siglos, se ha cronificado y ha calado en la propia España, que eso es lo doloroso y lo duro. Nosotros nunca hemos tenido colonias. Colonias es un concepto del siglo XIX. Colonias es lo que ha tenido Inglaterra y lo que ha tenido Francia. Colonias es irte a un sitio y lo que ha tenido Bélgica en África y muchas potencias en África. Es irte a un sitio y esquilmar aquello, sacar todas las riquezas que puedas y luego si te he visto no me acuerdo, me voy y ya está. ¿Cuántas universidades ha puesto Portugal en Brasil en toda la historia? Ninguna. ¿Cuántas puso España en Hispanoamérica? 30, pero es que a los 20 años de llegar Colón ya estábamos poniendo universidades y colegios y carreteras y catedrales y ciudades patrimonio de la humanidad. ¿Cuántas ciudades patrimonio de la humanidad hay en Estados Unidos? Que yo sepa ninguna, y si hay alguna la hizo España. Igual que la primera ciudad de Estados Unidos, que desde que se fundó ha sido habitada y continúa, la pusimos nosotros, concretamente Pedro Méndez de Avilés, en 1565, San Agustín de la Florida, que está al norte de la Florida, y todos los 12 de octubre pone la bandera de España. Bueno, entonces, aquello era España. O sea, nosotros llegamos a América y no teníamos ninguna conciencia de vamos aquí a forrarnos. No, al revés, la preocupación era evangelizar aquello, porque era la mentalidad de la época y porque era llevar la civilización. O sea, unos sitios que no sabían leer ni escribir. Claro, cuando llega allí Cortés y cuando llegan estos, ¿qué se encuentran? Unos sitios que adoran al demonio, tienen unas imágenes terribles del demonio, ofrecen sacrificios humanos, que hay estudios de norteamericanos y de americanos, o sea, y de españoles, pero quiero decir que fuera de España, que si los aztecas hubieran seguido un par de siglos más, eso sí que era un genocidio, hubieran acabado con toda la población de allí. Aparte que los mexicas llevaban 200 años allí, tampoco es que no, llega a España y se cargó allí los autóctonos. No, eran los señores que venían del norte, dominaron toda la zona y se dedicaban,
pero había sacrificios humanos en todos los pueblos de niños, que luego se los comían a los niños, primero los sacrificaban y luego se los comían. Claro, llega Hernán Cortés allí, ve aquello, los sacerdotes estos diabólicos que tenían eran unos señores que no se cortaban el pelo y que lo tenían untado de la sangre de los sacrificios, que olía a putrefacción. O sea, una cosa, era una cultura siniestra, diabólica, era diabólica. Y además, se ha exagerado. No, hace poco se ha encontrado, tanto en Perú como en México, murallas enteras hechas con cráneos humanos, de decenas de miles de cráneos, de hombres, de mujeres, de niños, de lo que se quiera. Además era una salvajada, porque se les sacaba el corazón todavía palpitante, como no conocían el metal, entonces con piedras de obsidiana, los tipos estos, haciendo ahí incisión muy rápida, metían la mano por la incisión y sacaban el corazón palpitante de la víctima, a la que luego tiraban por la pirámide abajo. El día de la inauguración de la pirámide se cargaron a decenas de miles de personas, el día entero. Bueno, esto cuando llegan ahí los españoles, dice, bueno, hay un libro que os recomiendo a todos que se llama Crónica de la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, que es un señor que estuvo allí y que es como un periodista, o sea, y va día a día contando. Claro, el tío es que es sobrecogedor, dice, bueno, teníamos aquí una guerra, que es que aparte de lo que es una guerra normal, que sabes que te pueden matar, es que aquí estaba el morbo añadido de como te enganche un tío de estos y te lleve a la pirámide, y como cogieron a muchos españoles o los sacrificaron allí, es que es terrible. Además tocaba unos tambores allí y unas trompetas, que era sobrecogedor el asunto, ¿no? Claro, llega allí Cortés y se encuentra con esto. ¿Y cómo Cortés con 300 hombres puede conquistar a centenares de millares de guerreros? Unos guerreros muy aguerridos y con unas armas pues que no estaban mal. No, es que Cortés llevaba cañones y llevaba caballos, sí, llevaba 4 cañones y no sé si 12 caballos, ¿me entiendes? O sea, que es imposible que 300 hubieran conquistado a centenares de miles. Entonces, aparte de una heroicidad tremenda, ¿qué pasa? Que los tlaxcaltecas y todos los pueblos que rodeaban a los ¿cómo se llaman? Los aztecas, les ayudaron porque claro, es que se los estaban comiendo vivos y los estaban sacrificando. Bien, entonces llega allí España y ¿qué hace? A evangelizar, a enseñarles a... No, es que la Inquisición les obligó y se convirtieron por obligación. La Inquisición no tiene jurisdicción sobre los no bautizados. Ya lo hemos dicho antes, la Inquisición era una sociedad donde el que es falso cristiano lo perseguía, punto. O sea, un indio la Inquisición no le hacía nada. Bien, entonces lo que pasa es que los tíos, claro, esa civilización que tenían del terror y el cristianismo, con toda su filosofía, con toda la civilización europea que llevamos, de la filosofía griega, el derecho romano, etcétera, bueno, es decir, que los tíos se apuntaron enseguida. Y no solo eso, nosotros llegamos a Estados Unidos 100 y pico años antes que los yanquis, que los ingleses, y evangelizamos a los pueblos de América del Norte, del actual Estados Unidos. Que esos que eran las películas diciendo how yo venir aquí en son de paz, esos hablaban español perfecto y eran católicos. Hay una conferencia que ha salido el mes pasado en YouTube, que la podéis buscar, de un descendiente de Jerónimo, además descendiente no muy, pues bisnieto o algo así, del indio Jerónimo, que es un tío también que habla español y es católico. Y el tío habla indignado de las cosas que se dicen de lo que hicieron los españoles. Porque ahora mismo en Estados Unidos se estudia, o sea, en Estados Unidos no queda ningún indio vivo más que al oeste del Mississippi, en la zona española. Al este del Mississippi no quedan ni en reservas, no queda ni uno. Cuando yo estuve en Estados Unidos, me decían los historiadores de allí, me dicen, mira, ¿ves ese hospital que hay ahí? Esto era en Miami. Sí. No me acuerdo el nombre. Imaginaros que el hospital se llamaba Harrison, ¿no? Hospital Harrison. ¿Sabes quién era Harrison? No. Pues era un tío que se dedicaba a dar mantas infectadas de viruela a los indios, de tal manera que los indios muy agradecidos y se morían, como escaramujos. Se dieron cuenta de que la base de la civilización y de la cultura india era el bisonte. Bueno, yo tengo una foto en uno de los libros que he leído donde sale un inglés, o no sé si sería americano después de la independencia, subido en una montaña de decenas de miles de cráneos de bisonte. Se cargaron a los bisontes para cargarse a los indios. Contrariamente a eso, nosotros pues les llevamos todo lo que teníamos, la fe y la cultura, y les enseñamos la ganadería, les enseñamos a cultivar, les enseñamos oficios, y por eso sobrevivieron los indios, los pocos que han sobrevivido al oeste del Mississippi. Porque cuando llegan los yanquis y les quitan las tierras,
igual que se las quitaron a los mexicanos y a los españoles después de la independencia de México, tenían un oficio y sabían hacer algo y sabían ganarse la vida, y así sobrevivieron. Bueno, quería preguntarte por qué ha tenido tanto éxito esta leyenda y cómo hemos contribuido nosotros mismos, los españoles. Bueno, pues la ingenuidad de la que he hablado antes. Entonces, vamos a ver, esta leyenda nos divide, porque divide y vencerás, porque nosotros, insisto, no teníamos colonias, aquello era España, exactamente igual que ahora es Palma de Mallorca es España y Santa Cruz de Tenerife es España. Y pongo estos dos ejemplos no porque sean menos España ni nada, sino porque son sitios, vamos a decir, periféricos fuera de la península. A nadie se le ocurre decir que Tenerife o Palma de Mallorca es una colonia. Es exactamente lo mismo. Y era tan español. Nosotros no teníamos colonias, teníamos virreinatos. Por cierto, Filipinas era un virreinato que dependía del virreinato de Nueva España, que era México. O sea y de hecho la Ciudad de México, vamos, cuando los mexicanos venían a España, decían, ¿qué es esto? Cuando veían Madrid. Porque el verdadero núcleo, además del imperio, estaba en México. Estaba en Madrid y la Casa de Contratación de Sevilla, pero en cuanto a riqueza, en cuanto a poderío, estaba en México. Bueno, Otto von Humboldt, que es un prusiano protestante, sabéis quién es Humboldt. Humboldt es un poco el padre de la geografía moderna, tiene un pico Humboldt y tal, eso es un señor, es un ilustrado, pues que es un poco, pues eso, el padre. Bueno, pues este señor quiso viajar por todo el mundo para hacer un poco una crónica de todo el mundo. Los ingleses no le dejaron ir a la India ni a ningún sitio para que no les criticaran. Vino a la América española y dejó escrito: no conozco ningún lugar del mundo más feliz y más próspero que la América española. Un minero mexicano en 1800 cobraba 8 veces más que un minero alemán, no un 8% más, 8 veces más, y unas condiciones de vida muchísimo mejores. Entonces, ¿por qué se ha hecho esto? Porque aquello era España. O sea, España llegaba desde Alaska hasta Patagonia, desde Filipinas hasta Italia. Entonces, no nos podían ganar. Divide y vencerás. Inglaterra se dedicó con la masonería y con los masones españoles a dividir aquello. Entonces, todos los independentistas americanos eran criollos, hijos de españoles. Y todos los indios lucharon en favor de seguir de la corona española, de no separarse. Curioso. ¿Por qué? Porque estaban muy bien tratados. No lo he dicho, pero Francisco de Vitoria, entre otros, es el padre del derecho internacional y de los derechos humanos, del derecho de gentes. La escuela de Salamanca paró un año entero la conquista para estudiar los justos títulos que tenía España aparte que las guerras, quitando Hernán Cortés y esto, fueron en la Patagonia, pero fueron muy pequeñas. O sea, el 99% de los indios que murieron por enfermedades. Esto es otra de las cosas que no se dice. ¿Por qué murieron por enfermedades? Porque América era una especie de isla en el mundo. O sea, Europa está conectado con Asia. Y entonces cuando llegamos a Filipinas no pasó nada de esto, no hubo mortandad en Filipinas. Los que hicieron un genocidio terrible en Filipinas fueron los yanquis. Hubo un general yanqui que llegó a decir a sus hombres: cuantos más filipinos matéis, más contento estaré. Esto es así, y sobre todo los que hablaban español. Así extirparon todo el español de Filipinas. Esto está hasta en Wikipedia, porque todo lo que yo digo, lo he dicho antes y me he interrumpido, no es que yo soy muy listo, es que la historia de España, cualquiera que haga un poquito de esfuerzo por conocerla, la va a conocer. Lo que yo critico es lo que está en la calle, que nos hace un daño tremendo, porque nos genera, igual que una persona que tenga un complejo, pues colectivamente también una sociedad, una empresa, una familia, pues si está complejada no va a funcionar igual de bien que si tiene autoestima. Los ingleses, por ejemplo, otro día has hecho una encuesta, son los tíos con más autoestima de Europa, o de los que más. Los que soy inglés, los franceses, ni te cuento. Nosotros es al revés. Nosotros, Zara, una de las multinacionales, una de las multinacionales más importantes, desde luego de la moda. Fuera de España nadie sabe que Zara es española. Si fuera italiana, todo el mundo sabría que Zara es italiana. Bueno, ¿por qué hicieron esto? Porque divide y vencerás. Entonces, en el momento en que nos dividen en 22 paisillos, pues eso mucho, bueno, y están dominados, no se sabe, pero están dominados. Yo tengo 2 tochos así escritos por un ministro argentino que murió hace un par de años. Argentina ahora mismo es una colonia encubierta de Inglaterra. Sobre todo desde la época de las Malvinas, cuando hicieron un tratado de paz calcado desde Versalles. Inglaterra domina. Que nos llevamos el oro. Vamos a ver, aquello era España. Por tanto,
¿Qué oro nos llevamos? La quinta parte, el 20%. Porque los impuestos que había entonces en España, tanto en Albacete como en México, era el quinto real. Hay unos bosques muy preciosos en Navarra que se llama quinto real, viene de ahí. El quinto real es que todo el mundo, ahora tenemos el IRPF, el impuesto de sociedades, el impuesto de aparcamiento y circulación, el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de que has tosido en la calle, el impuesto de que no has tosido, el impuesto de donaciones, el impuesto de que has comprado, el impuesto que has vendido. Bueno, entonces solo había ese, que era menos que el IVA ahora, solo el IVA ya es el 21%, pues era el 20%. Y ese oro es el que venía a la metrópoli o no, porque ese oro se reinvertía en la propia América, ya lo he dicho, carreteras. 30 universidades, España es el país del mundo que más universidades ha creado. Inglaterra solo fundó una en Estados Unidos, nosotros 30, colegios, carreteras, ciudades patrimonio de la humanidad, enseñar, educar. Por poner un ejemplo, la gramática, pero otra cosa que se dice, ¿no? Ahora está de moda el indigenismo, que lo están fomentando en gran medida desde Estados Unidos, para dividir todavía más. No, porque España y las lenguas de allí desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? Si no hubiera sido por los frailes españoles, hubieran desaparecido. La gramática quechua, que le hicieron los frailes, porque era una lengua oral, no estaba sistematizada, es anterior a la gramática inglesa. O sea, antes se ha escrito la gramática quechua que la inglesa. O sea, fíjate tú qué preocupación teníamos de cargarnos las lenguas. Bueno, y todo así, entonces se ha mentido, y entonces eso ¿a quién ha beneficiado? Pues a las otras potencias europeas que querían quedarse con el pastel, y ha beneficiado, y luego nosotros, y luego hay otro, el fenómeno de los Borbones. No estoy hablando de los Borbones actuales, pero sí estoy hablando de los primerísimos Borbones. La casa de los Borbones ha sido la archienemiga oficial y durante siglos de la casa de los Austrias. Entonces aquí han gobernado los Austrias, hasta que ¡pam!, guerra de sucesión, vienen los Borbones. Entonces, igual que ahora un señor que en un partido político diga algo que le incomode al jefe del partido, no sale en la foto, y de repente ese señor que iba a ser ministro o que era ministro desaparece y ya es un segundón en el partido, si es que sigue en él, pues el que escribía la historia de España en la época de los Borbones y decía que los Austrias eran unos fenómenos y lo bien que lo hicieron, que en el fondo es así, o sea, es el siglo de lo español, desde los Reyes Católicos hasta los Borbones, y todavía los primeros siglos de los Borbones no salía en la foto. Entonces no se podía escribir de los Austrias, no se podía decir que qué maravilla todo lo que se hizo bajo los Austrias. Creo que de ahí viene la famosa lista de los reyes godos. Como no podemos hablar de los Austrias, vamos a hablar de los godos. Es así, es así, o sea, porque todo esto luego se la achaca a Franco. Hay gente que se queja de, hombre, como el águila del escudo de España y tal, porque eso es franquista. Oiga usted, eso es el águila de San Juan. Águila de San Juan, creo que San Juan evangelista de hace 2000 años no era franquista, que yo sepa, vamos. Y luego lo tomó porque tenía mucha devoción a San Juan la reina Isabel la Católica, que creo que tampoco era franquista, creo. Bien, bueno, entonces una última pregunta. ¿He contestado a lo que me has dicho? Sí. Una última pregunta. Vivimos ahora en un mundo globalizado, ¿verdad? Pero háblanos un poquito de la primera globalización. ¿Qué papel tuvo España? ¿Cuándo se considera que tuvo lugar la primera globalización? Bueno, pues hay un documental que os recomiendo, que está vivo, por cierto, hasta el 6 de marzo está colgado en internet en Radio Televisión Española, porque lo pusieron en la segunda cadena, y si ponéis RTV la primera globalización, tenéis ahí el documental que dura 59 minutos, precioso, y como digo, hay un resurgir de la historia de España, de la verdadera historia de España, de Blas de Lezo y compañeros. Y una de las cosas, y un ejemplo, yo creo que terminará cayendo la película de Blas de Lezo, pues es este documental que lo han ninguneado los de los premios Goya y todos estos de la farándula oficialmente políticamente correcta, a pesar de que ha sido más de 20 veces más visto que el primero de los documentales que han nominado para los Goya, pero sin embargo los Goya ni ha aparecido nominado, ¿no? Esto lo digo para conocimiento del respetable público. Bien, entonces se titula España la primera globalización porque efectivamente cuando dimos la vuelta al mundo fue una conmoción, es muy superior a lo que es ir a la Luna, a efectos prácticos y a efectos de todo tipo. Por primera vez se vio que todos los mares del mundo estaban interconectados, por tanto se podía viajar de cualquier sitio a cualquier sitio en barco.
pusimos, bueno, la famosa anécdota de la vuelta al mundo en 80 días de Phileas Fogg, que da la vuelta y llega y es un día antes de cuando él pensaba que era. Eso le pasó a Elcano, porque cuando Elcano llega, claro, lógicamente habían tenido un calendario y sabían qué día era. Cuando llega a España es un día antes. ¿Y cómo puede ser? Bueno, es una demostración práctica de que la Tierra gira, porque otra de las mentiras, la Inquisición estaba en contra del viaje y tal, porque no se creían que la Tierra era redonda y tal. Otra mentira de toda falsedad. Se sabía que la Tierra era redonda desde los griegos. Lo que no se sabía con certeza era el tamaño de la Tierra. Y si se hubiera sabido el tamaño real de la Tierra y no hubiera estado América en medio, Cristóbal Colón jamás hubiera podido llegar a Asia, porque era imposible para los barcos de la época llegar en suficiente tiempo para no quedarse sin víveres y sin agua y sin nada en mitad del océano antes de llegar a Asia. Bueno, entonces, todos los meridianos y los paralelos los ponemos nosotros. El calendario actual que usa toda la humanidad, bueno, no sé si los chinos lo usan o qué usan, pero vamos, todo lo que usa Occidente, ese calendario lo puso la Universidad de Salamanca, porque había calendario, se sabía perfectamente lo que duraba el año, pero no se conseguía compaginar el calendario lunar con el solar. Lo que lo consiguió fue la Escuela de Salamanca. Entonces, y nosotros, después de América, llegamos a... Bueno, luego otra cosa entre paréntesis, que se discuta quién es el primero que ha dado la vuelta al mundo, que Portugal se lo quiera apropiar y que tengamos un gobierno tan débil que no sea capaz de defenderlo. Es que es tristísimo, porque vamos a ver, Magallanes, primero que era nacionalizado español, segundo que fue una expedición española, pagada por España, tercero que él no pretendía dar la vuelta al mundo, que él iba a Filipinas, donde se murió. Entonces, este señor, ¿qué tiene que ver con la vuelta al mundo? El que dio la vuelta al mundo fue Elcano, que era de mi pueblo, por cierto, bueno, del pueblo de allí, yo soy de Fuenmayor, de donde nací, y entonces Elcano, como no tenía otra que volver, o sea, no tenía tiempo de volver por América, entonces cogió y en una machada terminó la vuelta por el lado del Índico, ¿no? Y de África. Entonces, el primero que dio la vuelta. Bueno, entonces una vez que ya tenemos Filipinas, española, que es también impresionante y muy bonita la conquista por Legazpi sin pegar un tiro. Este sí que conquistó Filipinas a golpe de caridad cristiana, porque los portugueses llevaban 40 años pirateando en Filipinas al grito de venimos de Castilla. Entonces cuando llega Legazpi y dice venimos de Castilla, joder, los filipinos le dicen a los botes, macho, de aquí vienen otros. Entonces cada vez que podían se levantaban contra los castellanos y le hacían todo tipo de pifias y todo tipo de traiciones. Y todos los españoles le decían a Legazpi, vamos a por ellos, Legazpi, calma. Y hubo un momento que los filipinos dijeron, joder, estos tíos son buenos. Y entonces vinieron y le dijeron, pero no entendemos nada. Antes veníais de Castilla y nos forrabais. Ahora venís de Castilla y nos tratáis bien. Entonces cuando se descubrió un entorno que eran los portugueses. Entonces de un modo rapidísimo toda Filipinas se adhirió a la corona de Castilla y se unificó porque Filipinas no existía. De ahí el nombre, Filipinas, de Felipe II. Bueno, entonces tenemos Filipinas y tenemos Europa y tenemos América. Entonces votamos el famosísimo Galeón de Manila gracias a otro guipuzcoano que es Urdaneta, que es un fraile agustino que antes de ser fraile había sido un gran navegante. Y el problema que había en Filipinas, porque había un tratado que no podíamos navegar por aguas portuguesas, es decir, que lo que hizo Elcano no se podía hacer, teníamos que volver a España por América, pero no se podía, o sea que las corrientes le traían otra vez de vuelta a Filipinas. Hubo gente que estuvo 3, 4, 5 meses en barco y se morían de hambre y tal, y volvían como podían, pero no habían conseguido llegar a América, hasta que Legazpi lo descubrió. Digo Legazpi, Urdaneta. Entonces dijo Urdaneta, lo que hay que hacer es subir un poco más arriba y cogemos la corriente, la famosa del Curo Sibo, que la descubrió. Entonces el Curo Sibo, y de ahí bajas apareces en California, bajas hasta Acapulco, Canal de Panamá, o el propio México, también se atravesaba por México, y ya por el Atlántico te montabas en otro barco y venías hasta España. Entonces el Galeón de Manila estuvo circulando durante siglos, una ruta constante, o sea, la ruta de la seda del mar. Entonces eso puso en contacto Europa con Asia, con China. Entonces el contacto que tuvo España con China es brutal. Por ejemplo, hay algo más español que los churros, pues vienen de China. No sé si habéis visto la película 55 días en Pekín. Como siempre, los americanos hacen la película como les da la gana, pero no tiene otro remedio que sacar en la película al embajador de España, que es el decano de los embajadores en China, porque somos los primeros europeos que tuvimos embajada en China. De ahí un momento dado, que por cierto era el Duque de Mandas, que tiene un parque en San Sebastián, una calle y un parque en San Sebastián, el Duque de Mandas, porque era, bueno, no sé si era de allí, pero tenía allí mucha relación con San Sebastián. Bueno, y este hombre es el decano, es el que cuando la guerra de los boxers
tuvo que mediar, etc. Y es por esto, porque teníamos... Entonces, China, en ese momento, hasta el contacto con España, utilizaban como moneda el arroz. Pero entonces los ministros chinos dijeron, oye, esto de usar el arroz es un poco anticuado y muy poco práctico. A partir de ahora no se va a admitir ningún pago de tributo ni nada, sino con plata. Y entonces así fue como España les exportó plata de México, y se acuñó una moneda que tampoco es desconocida en España y es el padre del dólar, y ha sido durante 3 siglos el dólar mundial, que es el doblón de A8 español. El doblón de A8 español, si un chino le compraba a un ruso, le compraban doblones de A8 español. Cuando los chinos venden Singapur a los ingleses, les dicen, pero ni se os ocurra pagarnos en libras, nos tenéis que pagar en doblón de A8 español. El doblón de A8 español es el padre del dólar, porque la independencia de los Estados Unidos, lo cuento en otro libro que tenéis ahí, que es Fuego en el Mississippi, la hizo España. Sale Biden y sale Obama y dice, nuestros primeros aliados fueron los franceses, y porque Francia y patatín, y España nunca sale. Bueno, ¿por qué? Pues porque a ellos les gusta mucho la Revolución Francesa y tal, pero esta huella católica en América, en Estados Unidos, no, en fin, de los mandamases no termina de caer bien. Entonces han borrado a España. Bien, pero ¿qué pasa? Que nosotros pagamos al ejército francés, pagamos al ejército español y pagamos al ejército norteamericano. Washington dejó por escrito, y lo dijo a todo el que se lo quisiera oír, hasta que España no entre en la guerra jamás ganaremos a los ingleses, jamás nos podremos independizar. Ganamos las principales batallas. El doblón de 8 español es el padre del dólar, hasta el punto que el símbolo del dólar, las 2 columnas y la S, es el escudo de España. Las columnas de Hércules y la S del non plus ultra, que luego fue plus ultra. Como sabéis, plus ultra significa más allá, y las columnas de Hércules en la mitología griega era el estrecho de Gibraltar, que no se podía pasar pues porque el mar abierto se hacía navegación de cabotaje, el mar abierto era muy peligroso, y por eso en el escudo aparecen las columnas de Hércules y el non plus ultra, hasta que descubrimos América y ya aparece plus ultra, más allá, que es el lema de España, de ir más allá del océano a descubrir otras tierras. Bueno, entonces, termino, una frase y termino. Entonces, bueno, pues ahí empieza la primera globalización. Pusimos en contacto Asia con Europa, África ya se conocía, lo que se conocía, y el resto de Asia. Y podría decir muchísimas más cosas, pero ya veis, termino con una frase. Hay un historiador norteamericano que en el buen sentido dice: la historia de España es como un agujero negro, porque entras y no puedes salir. Es alucinante y asombrosa, y es un crimen que nuestros niños no la conozcan. Yo siempre que se me da un micrófono, como en este momento tengo aquí un micrófono, digo, ¿dónde están los ministros de educación españoles para hacer que conozcamos nuestra verdadera historia? Yo cada vez que veo un libro de texto de alumnos españoles, se me cae el alma a los pies. Digo, pero ¿para qué queremos enemigos si ya tenemos a estos gobernantes? Es tristísimo. Y así llevamos, es que llevamos 40 años así. O sea, no estoy refiriéndome a este y a este, no, pero estoy viendo a este y a este y a este y a este y a este. ¿Dónde están? Es que esto es un crimen, porque entonces siempre vamos a ser, pues eso, McDonald's, Coca-Cola y lo que nos quieran contar, y para de contar. Y colorín coloré, nos salió un día, terminé, o sea, hemos terminado.